conversación técnica sobre agricultura en un nuevo ciclo de podcast llamado Viernes del Kiwi. Muy buenos días. En nombre del Comité del Kiwi y Red Agrícola, organizadores de esta actividad, les damos la bienvenida a este segundo taller Viernes del Kiwi. A continuación, les voy a presentar la evolución del crecimiento promedio y madurez promedio de la fruta que nosotros estamos monitoreando en los 10 huertos, como les señalaba, en las distintas zonas agroclimáticas. A la fecha estamos para estos 10 huertos a 130 días después de plena flor. Como ustedes pueden observar, el crecimiento de la fruta, aquí tenemos la temporada 24-25 en color verde, la temporada 23-24 en color rojo y la temporada 22-23 en color azul. Hemos tenido un comportamiento que ha sido similar a las otras temporadas, pero siempre con una tendencia a mostrar esta temporada un crecimiento mayor de la fruta. Estamos con un promedio a los 130 días después de plena flor de 103 gramos, lo cual nos muestra, ¿no es cierto?, que tenemos una tendencia a la fruta más grande este año. Es importante señalar que hay una alta dispersión entre los huertos. Hay huertos con fruta más grande y hay huertos con fruta más chica, pero lo importante es que tenemos una tendencia a una fruta más grande. Respecto a la evolución de la madurez a través de los sólidos solubles, siempre tenemos una curva similar, la cual ya una vez que se genera el cambio de temperatura, tenemos noches más frías, se produce el incremento y ya estaríamos llegando a ese momento. Estamos en este momento con un promedio de 5,4 y como ustedes pueden ver en las distintas curvas de las 3 temporadas, la evolución generalmente es muy similar. Lo importante, ¿por qué nos interesa mostrar estos datos? Es para a través de estos información y de la información del PAM poder ratificar si estamos ante una temporada atrasada o una temporada adelantada o una temporada normal. Hasta ahora nosotros estamos comprobando que estamos dentro de una temporada normal. Respecto a la firmeza, que es un parámetro referencial, dado que nos interesa a nosotros que lleguemos con una firmeza estable en los huertos, y ya tengamos una firmeza homogénea, estamos con valores similares a la 22-23, lo cual nos muestra que estamos con un promedio de 16,3, una firmeza bastante pareja hasta la fecha y que no generaría ningún inconveniente para la fruta que va a almacenaje. Sin embargo, es algo que hay que seguir monitoreando huerto a huerto. Respecto a la materia seca, que es el valor que más nos interesa referente a la conservabilidad y al valor final de los sólidos solubles, lo que nos permite el sabor de la fruta, hemos tenido un comportamiento bastante interesante esta temporada. Estamos con un promedio de 15,3. Recordarles que los valores de liberación para la fruta de plena temporada es de 6 como mínimo promedio de sólidos solubles y 16 para materia seca. El fuerte de nuestra fruta se encuentra en las zonas de fruta de plena temporada. Por lo tanto, estamos con una buena acumulación de materia seca como promedio, con algunos huertos, eso sí, de los cuales monitoreamos, entre los cuales se encuentra San Fernando, Sagrada Familia, algunas excepciones de huertos, que por algunas situaciones de manejo o porque este año se vieron afectados por mucha PCA, están con baja carga, y además tuvieron, ¿no es cierto?, problemas y les ha dificultado la obtención de una buena materia seca. Pero en general, los parámetros de madurez nos están señalando que nos encontramos dentro de una temporada normal. Respecto al BODMON, que es una herramienta desarrollada por el comité en conjunto con el laboratorio de Héctor García, nos permite, ¿no es cierto?, que es una herramienta muy, muy importante para las empresas exportadoras, predecir tempranamente cómo será el comportamiento de la botrytis en almacenaje. Y esta temporada, como se ven aquí en los datos, esto se realiza tanto en los sépalos como en los receptáculos de las flores, y tenemos una incidencia de un 5,9 para los receptáculos y de un 2,4 para los sépalos. Valores muy por debajo del umbral crítico, que es de 40. Cuando analizamos los valores por huerto, también vemos que la incidencia es bastante baja en cada uno de ellos, y en los huertos como Chimbarongo, los Niches
o Longaví, estos valores alcanzan como máximo un 11%, pero en general estamos con valores muy bajos, lo cual nos da también una tranquilidad con una temporada que se avecina con baja incidencia o bajo pronóstico de botritis en guarda. ¿Qué está ocurriendo con el programa Aseguramiento Madurez? Un programa que esta temporada se inició la semana 11. Y aquí, ¿no es cierto?, nos ratifica que nos encontramos dentro de una temporada relativamente normal. Partimos, ¿no es cierto?, la semana 11 con 16 unidades de madurez liberadas. Después, ya la semana 12 teníamos 37, o sea, vamos acercándonos a la normalidad, que para nosotros la normalidad es la temporada 2023, dado que la temporada pasada, la 24, fue una temporada muy atrasada. Nos costó mucho alcanzar los parámetros de madurez, pero esta temporada ya estamos alcanzando la normalidad de las liberaciones, en el entendido que la semana 15 es cuando se produce el pic de las liberaciones. Nosotros nos encontramos en este momento, como podemos observar en el gráfico que muestro a mi derecha, en la semana 13. Y aquí se observa, ¿no es cierto?, que nosotros partimos la semana 11, la semana 12 ya empezó el incremento de las liberaciones con 37 y en este momento ya nos encontramos con 72 liberaciones. ¿Ya? El año pasado estábamos bastante bajos, una temporada atrasada, pero ya nosotros creemos que esto se va a normalizar a la temporada 2022. Por lo tanto, lo más importante que queríamos ratificar es que, de acuerdo a la información que maneja el comité, nos encontraríamos dentro de una temporada normal, tanto en sus liberaciones como en los parámetros. Bueno, esa era la información que yo quería presentarles. A continuación, quiero dar el paso a la presentación de Raimundo Cuevas. Como le decía, él es gerente técnico. Hola Raimundo, muy buenos días, gerente técnico de la Hola, empresa Elizabeth. compañía, quien abordará los principales manejos que deben realizarse durante el mes de abril en la cosecha o antes de la cosecha. Yo dejo de compartir, te doy el paso a ti, Raimundo. Gracias. Hola, muy buenos días a todos los que están asistentes. Tenemos más de 115 personas conectadas, así que un saludo muy afectuoso. Y también a todas las personas que nos van a estar escuchando en nuestro podcast del Viernes del Kiwi. Procedo a compartir pantalla. La idea de esta sección es profundizar en los manejos y aspectos más relevantes de labores que tenemos en este mes que pusimos en el KiwiDeck. Para los que ya lo leyeron, probablemente sea una ayuda a memoria y también profundizar en algunas dudas. Y para los que no lo hayan leído, en primer lugar los invitamos a que se puedan suscribir o a través de Red Agrícola conectarse con el KiwiDeck, que lo sacamos todos los terceros viernes de cada mes. Y aquí la idea es profundizar en lo que nos toca tanto en huertos en formación como producción. Partiendo por los huertos que están en formación, que llamemos que son los huertos hasta tercera hoja, nos encontramos en una etapa donde tenemos que preparar el receso, donde aquí lo más importante es lograr llegar con un huerto bien preparado para resistir las heladas que ya podemos tener desde el mes de abril en adelante, que recordemos son la gran puerta de entrada a la PCA. Hoy día tenemos muchos antecedentes que si logramos tener una planta libre de daño de heladas, vamos a poder también tener una planta mucho más sana y con menos PCA, lo que es súper importante en huertos nuevos porque son huertos que no han expresado la PCA, que no tienen síntomas y que por lo tanto si logramos pasar estos primeros años libres de daño importante de PCA, vamos a tener un huerto ya en plena producción seguramente mucho más exitoso, productivo y con fruta de buena calidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ello? Es lograr empezar a lignificar tejidos, lo cual no es tan fácil porque estamos en una época donde el kiwi con este clima, que con bajas temperaturas, con aumento de humedad relativa, está bastante cómodo. Por lo tanto, una etapa en la que si seguimos estimulando, seguimos fertilizando, regando,
el kiwi va a seguir creciendo. Nosotros estuvimos ayer en un huerto kiwi nuevo y la verdad que la actividad de raíces que se puede ver al día de hoy es bastante importante. O sea, las raíces siguen creciendo, siguen generando hormonas citoquininas naturales que mantienen la planta activa. Por lo tanto, es súper importante ya la planta estarle dando las señales de que tiene que detenerse. Y ello se logra principalmente con la reducción de la frecuencia de riego. Hoy día tenemos una oportunidad que es la lluvia que viene, que nos va a dejar los suelos con bastante saturación, sobre todo desde Curicó al sur, donde esperamos cerca de 30 milímetros. Por lo tanto, ya nosotros en muchos huertos deberíamos estar dejando de regar, esperando que la lluvia sea con nuestro último gran riego de llenado estanque, y después salir ya con eso, con la humedad que quede. La lluvia va a traer frío después, por lo tanto eso va a ayudar a que la planta empiece a lignificar, y nosotros lo que tenemos que hacer es no ayudar a que la planta se active o estimule. Por lo tanto, parar las fertilizaciones, parar las estimulaciones y ayudar a la planta con el riego. Lo otro que es súper importante es el programa fitosanitario, porque ya estamos en una época donde la PSA, la Pseudomonas syringae patobaractinidae, se activa con estas temperaturas, sobre todo porque tenemos frío y temperaturas cercanas a 25 grados, que son las condiciones ideales. Por lo tanto, tenemos que ya estar pensando en hacer algunas aplicaciones bactericidas, que las vamos a hablar con más detalle cuando veamos las aplicaciones foliares más relevantes. Pero es algo que ya tenemos que estarnos preocupando porque la caída de hojas en un huerto de formación va a llegar tarde. Y entre medio, a la espera de caída de hojas, tenemos que tomar ciertos resguardos y hacer ciertas aplicaciones, no solo para PCA, sino también que para hongos de madera, que también es otro enemigo silencioso que tenemos. Y por último, y no menos importante, como hablábamos, la protección contra las heladas, que bien decíamos es la puerta de entrada a la PCA, tiene que empezar ya en cada zona según el riesgo de heladas que tengamos. Hay zonas donde ya en abril podemos tener heladas en esta fecha, y otras que van a llegar más tarde. Por lo tanto, hoy día el principal sistema que tenemos de control de heladas en huertos nuevos es con la protección física de los troncos, con algún elemento protector como puede ser paja de trigo. También hay unos sacos térmicos que se usan en cítricos que también hemos visto que tienen buenos resultados. Y la idea es empezar luego, antes que empiece el riesgo de heladas, con esta labor. Y súper importante que antes de hacer esta labor se haga una aplicación con cobre, y con algún elemento también inductor de reservas de la planta, que eso nos va a ayudar mucho al momento de tapar, bajar la presión de bacteria en esa zona, y porque después no vamos a tener mucha oportunidad para aplicar, porque como vamos a estar tapados con esta protección, obviamente los cobres invernales no van a entrar mucho, entonces tenemos que dejar el cobre ahí puesto bajo la protección. En los huertos en producción, por otro lado, ¿cuáles son las labores más importantes antes de la cosecha? En el tema sanitario de PCA, muy similar a lo que ya hablamos. Las condiciones para PCA son las ideales. Tenemos que, ojalá, hacer una aplicación previa a cosecha donde podamos hacerla en huertos de alta presión. Sabemos que no es muy fácil aplicar bajo el parrón en esta época, pero donde se puede hacer y donde hayamos tenido alta incidencia de PCA es una aplicación recomendable, algún bactericida. Luego, inmediatamente después de la cosecha hay que hacer también una aplicación, que la vamos a ver más adelante en el programa de aplicación. En riego, nosotros ya debiéramos haber bajado de un coeficiente de cultivo, ¿cierto?, de 1,2 hasta 1,4, ya debiéramos estar en un casi de 1, eso entre 2 a 3 semanas antes de la cosecha. Eso nos va a ayudar a ralentizar los crecimientos, a favorecer también la madurez de la fruta y evitar problemas de fitóftora, porque ya un exceso de riego nos puede generar problemas de pudrición de raíces, y eso sí que es algo que es complejo. También es súper importante desde el punto de vista operativo entrar a la cosecha con un huerto limpio en el sentido de que no tenga barro, porque eso va a ensuciar los vines, va a también a generar un mayor riesgo de accidentes, por posible terreno que va a estar más resbaladizo, ¿cierto? Por lo tanto, es súper importante tener una buena coordinación en ir dejando de regar a medida que se va cosechando.
Desde el punto de vista de la nutrición, como hablamos en el viernes del kiwi anterior, todavía tenemos tiempo de hacer correcciones nutricionales, básicamente con nitrógeno. Nosotros ojalá hayamos hecho un análisis foliar en marzo, y si el nivel de nitrógeno está bajo el 2%, lo recomendable es vía riego, que puede ser incluso ya en el último riego antes de cosecha, hacer aplicaciones de sulfato de amonio, nitrato de potasio, alguna fuente nitrogenada eficiente, ojalá no urea, que permita hacer esta corrección. Y también en cosecha es súper importante tomar análisis mineralógico de la fruta, que ya nuestros panelistas en el conversatorio nos podrán contar también de la importancia que tiene. Eh, Pasamos ahora a el cuadro de las aplicaciones foliares más relevantes, con un poco más de detalle, ¿cierto? Hablamos que pre-cosecha nosotros estamos recomendando un huertos de alta presión de PCA y donde se pueda pasar con bajo el parrón, ojalá hacer alguna aplicación de un bactericida biológico en base a Bacillus subtilis, que es la principal cepa que hoy día tiene un muy buen efecto en control de la PCA. Esto tanto para huerto en producción como formación. ¿Cuál es la ventaja de hacer un biológico en esta fecha? Que estamos con condiciones de temperatura y humedad ideales para el desarrollo de este tipo de organismos y y estamos muy lejos todavía de aplicaciones de bactericidas cúpricos que puedan interferir en su desarrollo. Yo debería separar en al menos unos 10 días una aplicación de un bactericida biológico de uno químico para que no interfieran entre ellos. Por lo tanto, si estoy 10 días antes de la cosecha, ideal poder hacer la aplicación de un biológico que me va a permitir eso, bajar las poblaciones de PCA para cuando llegue a la cosecha o a la post cosecha ya tener una menor presión y tener un control más eficiente, que es en la próxima aplicación que viene, que es inmediatamente después de cosecha, eh, para el control de PCA y estimular defensa, hacer una aplicación de cobre, que puede ser un pentihidratado, un óxido o un hidróxido, ahí uno puede manejar las dosis, ambos deberían funcionar bien. Ahora, el pentihidratado en esta fecha sí tiene la ventaja que es de una liberación de cobre mucho más rápida, por lo tanto me va a controlar de manera mucho más inmediata. Y eso es importante porque piensen que si yo tengo un huerto con 35 toneladas potenciales, ojalá, eso son en potencia 350.000 frutos puede tener por hectárea, que van a generar 350.000 heridas pedunculares que son potenciales puntos de entrada a la PCA que está, como les decíamos, en un clima ideal. Por lo tanto, controlar rápidamente esos sitios con cobre inmediatamente después de la cosecha. Ojalá que sea el mismo día que yo coseche ese sector, ese mismo día pase a aplicar cobre con un estimulante de las defensas de la planta que favorezca la ruta del ácido salicílico, como el ingrediente activo que es el acibenzolar metilo, más conocido como el BION como producto comercial. Eso para huerto en producción. Ahora, en huerto en formación, antes de poner el protector de heladas, también se puede hacer esta aplicación, antes de eso. ¿Ya? Ahí tenemos esa oportunidad. Y después nos queda esperar al inicio de caída de hojas, donde ahí lo que estamos recomendando y lo que tenemos que preocupar también es del control de hongos de madera, además de PCA. Y en ese sentido, un producto que es muy bueno, que se usa mucho en manzanos, pero que lo estamos impulsando en kiwi, es el uso de Dodina, tiene función bactericida y fungicida cuando se usa una dosis de 200 gramos por 100 litros. Que eso está por dosis de etiqueta. Esto tiene etiqueta para kiwi, todo lo que tiene aquí se puede usar. Y tanto para huerto en producción como formación es una muy buena alternativa de que con un producto pueda controlar estos dos patógenos. Y luego, a fines de abril, solo en caso de tener una caída de hojas retrasada, para adelantar y homogenizar caída de hojas, se puede aplicar sulfato de zinc masuria para adelantar esta caída, ya teniendo en un momento donde ya la acumulación de reservas está bien avanzada. Y esta aplicación es súper útil en huertos donde yo quiero partir podando temprano. Ojalá poder partir podando a fines de mayo. Yo puedo hacer esta aplicación en un cuartel, donde puedo adelantar esta caída de hoja y puedo meterme a hacer la labor, mientras espero que el resto de los cuarteles siga con su proceso natural de caída de hojas. Por lo tanto, eso es muy útil. Luego,
en el próximo Kiwi Tech vamos a hablar de ya qué pasa al 30, al 60 y al 90% de caída de hoja, pero ahí deberíamos ir también con cobre pentihidratado y en la última aplicación de caída de hojas con otro biológico, otro bacillus, para dejar ese biológico que quede funcionando hasta la cobres invernal, que lo vamos a ya a especificar en el próximo boletín. Y por último, pero no menos importante, que hay un destacado que queremos compartir, que es el manejo de mancha de fruto. Esto es un temazo, dado que, sobre todo con la lluvia que se viene, bueno, María Paz y María José podrán un poco ahondar en esto, pero en la mancha de fruta, independiente si yo tengo una fruta catuno, un nivel de mancha importante genera, esa fruta se convierte automáticamente en fruta Cat2 o de descarte, por lo tanto, la mancha no afecta directamente el embalaje. Se maneja con ácido cítrico tradicionalmente, aplicando a 4.000 litros y con una concentración del 0,4-0,5%, pero es una aplicación muy engorrosa, que no es tan efectiva y que en muchos casos no se puede hacer porque el parrón ya está tan bajo que no puedo pasar con maquinaria y golpeo mucha fruta. Entonces hoy día lo que nosotros estamos impulsando, promoviendo que lo hagan ojalá tanto en huerto como en las propias exportadoras, que hagan un drenching de la fruta post cosecha en packing. Esto se viene haciendo por algunas empresas y hay experiencias de varios años que funciona bastante bien, con una solución de ácido cítrico cercana al 1%, puede ser entre el 0,5 al 1%. También se puede usar ácido paracético junto con el ácido cítrico a dosis de 40 a 80 ppm. Si yo hago una inversión de 1 a 3 minutos de todos los vines, puedo tener un manejo de la mancha muy efectivo. Y lo que sí es muy importante es que el curado que se haga después de eso sea ojalá de 48 a 72 horas. Tengo que hacer un curado más largo porque la fruta obviamente va a quedar mojada, por lo tanto tengo que esperar más tiempo para el secado. Es un tema súper relevante. Y también puedo aprovechar, por ejemplo, de poner algún fungicida como fenexamid o fludoxonil que están aceptados por los mercados para el control también de botritis si tengo los botmon altos o quiero dejar esa fruta para guarda. Y lo otro que es súper importante en campo de lo beneficioso de esto es que yo puedo tener una cosecha más corta independiente del clima. O sea, si yo puedo hacer un drenching post cosecha, esta lluvia no me va a generar el estrés que a muchos le está generando de cómo manejo la mancha, si todavía no estoy liberado, bueno, puedo pasar el ácido cítrico o no. Eh, Después de esta lluvia, si se hace el drenching post cosecha, yo puedo meterme cuando la fruta esté lista, no apurarme y no perder embalaje gracias a producto de esta mancha. Por lo tanto, eh, es algo que es muy relevante hacerlo y está la solución a la mano. Si no lo pueden implementar este año, súper bueno que podamos conversar con nuestra exportadora, con la planta o poder hacerlo en huerto para avanzar hacia este manejo que hemos visto que tiene muchos beneficios. Así que eso. Bueno, por otro lado, hablando de la lluvia, ¿qué hacer en caso de la lluvia? Como bien mostró Elizabeth, los botmon están bastante bajos, el riesgo de impresión de botrytis es poco, los huertos por lo general están bien ventilados, no estamos con exceso de fruta, por lo tanto, esta lluvia no debiera significar que yo necesite aplicar un fungicida en huerto pues lluvia. Si tengo alguna duda, si tengo antecedentes de haber tenido alta botrytis el año pasado, podemos hacer un botmon post lluvia y en base a eso tomar la decisión. Pero lo que estamos viendo es que no va a ser necesario. Con los fungicidas ya que se pueden aplicar en post cosecho en línea ya deberíamos tener este tema controlado. Por lo tanto, esa sería nuestra recomendación. Así que eso es un poco lo que teníamos para contarle en esta sección. Por favor, todas las dudas, consultas, escríbanlas en el chat que después en el conversatorio las vamos a estar abordando. Así que, bueno, eso, y esperamos verlos en la próxima sección técnica del viernes del Kiwi el próximo mes. Y ahora los dejamos y damos con nuestras expertas panelistas, María Paz y María José, para iniciar el conversatorio. Gracias, Raimundo, muy buena tu presentación. Bueno, le saludamos a María José y a María Paz. Muy buenos días. Raimundo, por favor, quédate con nosotros. Eh, Vamos a hacer un formato distinto al viernes anterior. Quiero recordarles a todos que la información está disponible en nuestra página web
www.comitedelkiwi.cl, la sección gestión del kiwi. Como esta es una información que está disponible para nuestros socios, algunos probablemente no van a tener la clave, tienen que solicitarla a Lorena Gómez, ¿ya? lgomez@frutasdechile.cl, les van a llegar su clave y van a poder acceder a toda la información que el comité dispone. Así que, bueno, María José, María Paz, vamos a partir con ustedes, haciéndole, creemos que vamos a ingresar, ¿no es cierto?, una parte muy importante cuando llega la fruta a las centrales. Pero contigo, María José, antes que lleguemos a las centrales, nos interesaría saber qué son los criterios que ustedes utilizan para segregar la fruta que va a ir a guarda o a los distintos tipos de almacenaje. ¿Ya? Así que eso, si nos podrías comentar tu experiencia como de tu empresa, cómo lo hacen y qué criterios utilizan. Sí, buenos días, Elizabeth. Buenos días a las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Y respecto a tu pregunta, Elizabeth, en lo particular en el caso de Exportadora Subsole, que es donde yo trabajo, con el equipo de calidad y post cosecha y con el área comercial, segregamos la fruta en función de tres parámetros principales, ya que es básicamente la historia del huerto y cómo se comporta la fruta de ese huerto en guardas prolongadas. ¿Ya? Por supuesto, los parámetros de madurez, que son levemente mayores a los parámetros básicos con los que comenzamos la cosecha del kiwi a finales de marzo. Y incluimos también la herramienta del análisis Botman, ¿ya? Y el análisis mineralógico de la fruta. Eso es como lo principal. ¿Qué cosas pueden hacer variar de repente que nos escapemos un poco de estos parámetros? Lo que sucede en abril. Ya muchas veces tenemos ocurrencias de lluvias o neblinas que nos hacen retrasar las velocidades de cosecha de los huertos que están destinados a guarda, y ahí eventualmente tenemos que hacer variaciones al programa que está previamente establecido. Pero esas son las herramientas. Perfecto. O sea, lo más importante es el conocimiento del huerto, que eso lo dan las áreas técnicas, ¿no es cierto? Sí, sin duda, Ya, sí. perfecto. Normalmente el comportamiento en historia, salvo años puntuales de donde ha habido eventos climáticos muy importantes, en abril, el año 2013, por ejemplo, el año de los 180 milímetros de lluvia, claro, se alteraron absolutamente los comportamientos de guarda por un tema natural, y aumentaron las botritis, o no sé, un par de años antes, que fueron las heladas en abril, en los cuales también hubo mucho daño de frío que costó detectarlo en la pulpa, pero en general la tendencia de comportamiento de los huertos durante la guarda es bastante estable. Perfecto. María Paz, vamos a ir complementando las preguntas porque ya vemos, ¿no es cierto?, los principales aspectos de segregación. Quiero que me cuentes un poquito cómo es la coordinación que tienes tú en la empresa con las áreas comerciales, con las áreas de producción y con las áreas, que en el caso tuyo, que es cosecha y calidad, porque me imagino que el área comercial dice necesito tanta fruta, con tales y tales características, y eso viene por el área de producción, y después eh, se lo piden al área de producción, y después, ¿no es cierto?, llega a la planta. ¿Cómo es esa coordinación? ¿Cómo es esa logística entre las distintas áreas? Buenos días, Elizabeth. Buenos días a todos. También muy agradecida por la invitación. En cuanto a lo que me preguntas, bueno, es clave que exista un plan estratégico que integre a las distintas áreas, ¿cierto?, involucradas en la cadena productiva del kiwi. Y en este caso, bueno, yo creo que más o menos todos trabajamos de una manera similar. En nuestro caso puntual, existe un trabajo coordinado, ¿cierto?, entre las áreas de representantes del área comercial, del área de operaciones, del área de producción y del área de calidad y técnica post cosecha. En ese sentido, nos reunimos semanalmente como equipo, digamos, responsable del programa de Kiwis. Nos reunimos semanalmente para
revisar las estimaciones generales, los volúmenes, en este momento, por ejemplo, cuáles son los volúmenes que van a ir destinados a guarda, cuáles son los volúmenes que van a ir destinados a proceso directo. Obviamente siempre de la mano de cuáles son los requerimientos comerciales para también asegurar el cumplimiento de los programas comerciales. Y en ese sentido es tremendamente importante que exista esa coordinación entre las distintas áreas. Perfecto. Gracias, María Paz. O sea, hay un trabajo muy... O sea, ¿por qué hago la pregunta? Porque de todo el trabajo, y aquí también Raimundo lo sabe, o sea, todo el trabajo previo que es la culminación al momento de la cosecha, todo lo que se hace en la cosecha, y lo más complejo es disponer fruta para todos los mercados. Por eso es importante el BODMO, por eso es importante el análisis mineralógico, el análisis, ¿no es cierto?, me imagino, de residuos. María Paz, es importante también, hacen análisis de residuos, ¿o no? María José. Sí, claro. O sea, Ya. es un requisito comercial y fuertemente del área de sostenibilidad también, por el respeto de los límites y las tolerancias de los distintos mercados. Ok. Especialmente porque hay una proporción importante de la fruta que va a cadenas de retail, por lo tanto el cumplimiento el respeto de los LMR es fundamental, sí, y tiene que, de hecho nosotros como requisito tenemos que tenerlo antes de la cosecha para poder realizar la liberación de cuartel junto con la liberación del comité del kiwi. María José, continuando contigo por el área de la cosecha, ¿cuáles son las principales recomendaciones que ustedes le dan a sus productores? Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son algunos procedimientos que a lo mejor se realizan de una manera no la mejor posible y que inciden directamente en la fruta que le llega a María Paz, en este caso, que es las áreas de post cosecha y calidad? Sí, bueno, al inicio de la cosecha de cada productor, el equipo está presente para dar las pautas asociadas a parámetros de, de peso y de tolerancias de defecto, ¿ya? Y en eso incide y tiene mucha importancia el tema de la condición que se ve afectada por una cosecha poco cuidadosa. Y yo te diría que los daños más relevantes o los que más detecta el área de post cosecha al momento de recepción de las plantas son eh, machucones, que se producen por golpeteo de la fruta, daños por uñas, por ejemplo, y fruta con pedúnculo. Entonces, conforme ha avanzado los años de trabajo, por supuesto que se va haciendo una minimización de esos defectos con medidas preventivas y donde ocupamos mucho el término de realizar una cosecha silenciosa. O sea, mientras menos se escuche la cosecha, mejor es para la fruta. El kiwi es un fruto que además se cosecha con una firmeza alta, entonces se tiende a hablar dentro de la gente del campo que resiste mucho, pero el golpeteo va generando fisuras y va generando daños que propician la producción de etileno que tiene relación directa con el ablandamiento posterior, ¿ya? Por lo tanto, tanto para almacenamiento prolongado como para frío convencional, el hincapié es que la cosecha sea lo más silenciosa posible. Yo diría que eso es una de las cosas que más incide el tema de los defectos mecánicos y por supuesto, durante la cosecha, tener acondicionados los caminos, todo en orden de ir minimizando los golpes, ¿ya? Adecuado el tema, bueno, Raimundo comentaba el tema del barro también en los huertos, que sobre todo en abril es un temazo, ya por temas de seguridad y por temas de que se ensucian los bins, pero además hay algo súper importante que tiene el barro asociado, que es la presencia de listeria. ¿Ya? Por lo tanto, también por temas de inocuidad es muy importante tenerlo controlado. Ok, gracias María José. Complementando, María Paz, la fruta ya llega a la central, ¿no es cierto? Que llega de los huertos, los bins salen de la central sanitizado que se le entregan a los productores. Se espera que lleguen los bins lo más limpio posible, solamente con fruta. ¿Cuáles son los manejos que se realizan en la recepción de la fruta, ¿ya? Cuando llegan a la central.
Bueno, lo primero, desde el punto de vista del control de calidad que se realiza a la fruta que va llegando a la central de embalaje, lo primero es caracterizar el lote, ¿ya? Y este muestreo se realiza lote a lote, manera de poder determinar cuál es la distribución de la curva de calibre del lote, saber cuáles son los defectos de calidad y de condición que están presentes en la fruta, y además también conocer sus parámetros de madurez con los que está llegando, entendiendo, por supuesto, que las cosechas se inician una vez que se han cumplido con los parámetros establecidos en el programa de aseguramiento de madurez. Para hacer esta caracterización del lote se toma una muestra representativa del lote y al azar. Generalmente son 100 frutos. Y sobre esta muestra entonces es que se evalúa, ¿cierto? Bueno, el calibre individual fruto a fruto en base a peso en gramos, ¿cierto? Y con ello obtenemos su curva de calibres. Esto nos da información no solo para saber cuáles son los calibres más representativos del lote, sino también para conocer si existe algún porcentaje de fruta precalibre, ¿ya? O sea, fruta chica, no embalable, ¿ya? Por otra parte, conocer cuáles son los defectos de calidad y condición. Acá, por mencionar algunos de calidad, podría ser principalmente forma, todo lo que es fruta abanico, fruta plana, heridas cicatrizadas, racer, por mencionar algunos. Eh, Me detengo ahí puntualmente en lo que es fruta abanico para recalcar que es un defecto, ¿ya? Es un defecto de calidad, es fruta que no cumple para exportación y es una fruta que no debiera llegar a las centrales de embalaje, así como tampoco la fruta pequeña, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de las dificultades con las que uno puede verse enfrentado en el día a día a nivel de proceso, lotes que vienen con un porcentaje importante de fruta abanico y de fruta chica, dificulta el rendimiento en la línea de proceso. Ocurren ciertos problemas mecánicos en la línea, producto de que esta fruta abanicada, ¿cierto? Que es enanchada, o la fruta muy pequeña, se mete entre medio de algunos sectores de la línea o saltan los rollers. Eso es pana mecánica, baja el rendimiento de producción. Por lo tanto, son factores no menores y que son importantes a considerar, de que idealmente esta fruta no debiera cosechar, si no debiera llegar a las centrales de embalaje. Y con respecto a los defectos de condición, por mencionar también los más importantes, por supuesto, pudriciones, heridas abiertas, como bien también comentaba María José, ¿cierto? Muchas de ellas provocadas por una cosecha descuidada. eh, Quemados de sol, deshidratación, frutos con pedúnculo, que también lo mencionó María José, ¿cierto? Que también es importante recordar que es un defecto, y de hecho Entonces, nosotros lo entonces un tratamos. poquito, perdona que te interrumpa, entonces aquí es Sí, bien relevante que reforcemos el concepto de que durante la cosecha tiene que ser una cosecha cuidadosa y que de lo posible tiene que llegar, ¿no es cierto?, fruta que sea lo empalable, no que sea fruta que llegue con un porcentaje alto, que va a afectar las líneas de proceso, que nos va a hacer rendimiento más lento y además que es un costo para el productor ingresar kilos que no van a ser exportables. Entonces, cuéntanos un poquito, María Paz, cuáles son los manejos de post cosecha. Raimundo nos habló del drenching, ¿no es cierto?, que es una herramienta que se está utilizando ahora, sabemos que hay que hacer curado. Haznos un pequeño resumen de cuáles son los principales manejos dentro de la cadena cuando llega la fruta, aparte de la recepción, que es la parte de clasificación de calidad. lo más importante es el proceso de curado, ¿ya? Entendiendo que este proceso, su objetivo, ¿cierto?, es que la herida ocasionada por el desprendimiento del pedúnculo al momento de la cosecha se cicatrice, ¿ya? Y con esto entonces evitar tener una herida expuesta con susceptibilidad a ser contaminada por algún oncopatógeno que termine en una pudrición. Este proceso de curado, ¿cierto?, se realiza en un área ventilada, ¿ya?, con aireación, resguardada bajo techo. Lo recomendable es que sea de 48 horas, ya dar esta condición en un ambiente a temperatura ambiente, ojalá temperaturas mayores a 10 grados, de manera de favorecer la cicatrización de esta herida, ¿ya?
Una vez realizado o cumplido el periodo de curado, va a ir a su enfriamiento de la materia prima. Independientemente de si esta es fruta que va a ir directo a proceso o va a ir a un almacenamiento prolongado, conocido como guarda, eh, siempre intentar priorizar el enfriamiento pasivo, ¿ya? Es decir, un enfriamiento en cámara a 0 grados Celsius, ¿ya? Donde vaya bajando gradualmente la carga térmica en la fruta y de esa manera, digamos, llegar lentamente a temperaturas de pulpa de 1 grado a 0 grados. Em, Claro, porque Importante de esa manera disminuimos el daño por frío, ¿no es cierto? Que es lo que se produce con esta pulpa cristalina que aparece después en el justamente, almacenamiento prolongado. Qué bueno así es. que señales lo del enfriamiento pasivo, porque es algo que el comité ha venido promocionando de hace mucho tiempo. Quiero que me hables un poquito del drenching, ¿ya? Darle un poquito más de fuerza a esta nueva herramienta que se está utilizando. Yo no tengo muy claro si ustedes lo implementan o no, pero sé que tú conoces la tecnología y cuáles son las ventajas y las desventajas. Raimundo nos habló bastante de que es una tremenda herramienta, Ujú. pero sabemos que queda fruta mojada dentro. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu experiencia las ventajas y las desventajas de esta herramienta. Mira, desde mi experiencia, nosotros como Greenvik no realizamos el proceso de drenching, pero sí lo vi al respecto, si pudiéramos mencionar las ventajas de esta operación o de este manejo, primero entender que su finalidad, ¿cierto? Tal como lo mencionó Raimundo en su presentación, busca eliminar o disminuir significativamente la mancha de agua, que ya también muy bien lo dijo Raimundo, entender que la mancha de agua, dependiendo de su severidad, pasa inmediatamente o a una categoría 2 o incluso a fruta comercial. De ahí la importancia entonces de buscar una alternativa, una solución para poder sacar esta mancha y poder rescatar esa fruta para que sea exportable. Está requete comprobado y requete validado la acción efectiva del ácido cítrico para remover la manta de agua. Eso yo creo que no está en cuestión. Em, sí, lo importante es que estamos trabajando en una solución de agua con ácido cítrico, donde muchas veces además estamos añadiendo en este punto el fungicida post cosecha, usualmente fluoxonil, pero estoy constantemente metiendo materia orgánica y aumentando la materia orgánica en esta solución. Entonces, la importancia de que si voy a hacer este manejo, tengo que ser muy, muy mateo en respetar una frecuencia adecuada de recambio de esta solución, de manera de garantizar que estoy lavando la fruta con un caldo relativamente limpio y no sucio. Un punto importante en este manejo, además, es que necesito o debiera sanitizar el agua con algún sanitizante. No es posible usar el cloro en este caso porque el ácido cítrico baja significativamente el pH del agua y sabemos que a pH muy bajo el cloro se volatiliza. En reemplazo de este podría ser el ácido peracético como sanitizante. Em, el problema es que el ácido peracético en conjunto con el ácido cítrico no tengo ninguna herramienta actualmente que me permita medir la concentración de ácido peracético cuando tengo también presente el ácido cítrico. Hoy en día la herramienta para medir concentración de peracético es vía titulación y cuando tengo ácido cítrico no puedo medirlo. Entonces, estoy trabajando con un caldo que no sé si estoy controlando efectivamente desde el punto de vista microbiológico. Ese es un punto que podría decirse una desventaja. Y por otra parte, como bien lo dijiste, Elizabeth, ¿cierto? Estamos mojando la fruta, esta es una inmersión de la fruta, por lo tanto, el periodo de curado tiene que ser más largo. E incluso 72 horas de curado no nos garantiza que hayamos evacuado todo el agua libre que tiene la fruta y por lo tanto esta fruta que va a guarda va con una importante cantidad de agua. Esos son los puntos a considerar que podríamos denominar desventaja y por eso la importancia de hacer este manejo sea focalizado en aquellos casos en que realmente tengo un problema significativo de mancha de agua. Ahora, podríamos compensar de alguna manera aplicación después de un fungicida en la línea
o aplicación de fungicida gaseoso en las cámaras, ¿no es cierto? Que eso también es una técnica que se está aplicando en la guarda. Eso, más un curado más prolongado. Así que, María Paz, voy a pasar un poquito a una pregunta que me interesa mucho hacerle a María José. Estoy recalcando algunas técnicas y procedimientos que el comité ha venido reforzando y que nos alegra mucho que la industria esté utilizando, ¿no es cierto? Uno, el BODMOR, enfriamiento pasivo, ¿no es cierto? Porque recordemos que llevamos 17 años desde que se conformó el comité y que hemos ido trabajando en conjunto con todos ustedes de buscar cuáles son las mejores técnicas que permiten guardar la fruta, cosechar mejor la fruta. Voy a hacerle una pregunta, Raimundo, a María José y te paso, te doy el pase. María José, otra de las herramientas que el comité ha estado fomentando es el System Approach. Y directamente está, ¿no es cierto?, involucrado en la área de producción, en las áreas comerciales. ¿Cómo vamos con ese tema ustedes como empresa? ¿Qué ventajas le ves a la implementación de esta herramienta, sobre todo lo que significa la fruta después en conservabilidad y cómo llega a los mercados? Y la dificultad que tiene también la implementación de esta herramienta. Sí, es un tremendo logro, ojalá en un corto plazo, lograr que la industria del kiwi esté inmersa 100% en el tema del System Approach, ¿ya? Nosotros efectivamente como Subsole comenzamos, de hecho estuve revisando la data, y la inscripción de los SDP la realizamos el año 2013. ¿Ya? Y de ahí en adelante, con todo un seguimiento de los huertos, en general el kiwi tiene una carga de aplicaciones bastante baja en comparación con otras especies, ¿ya? Es una fruta muy limpia en términos de residuos de pesticidas, por lo tanto, no es tan complejo controlar el tema, el System Approach, ¿cierto? Recordemos que es una herramienta para garantizar la baja prevalencia de Brevipal fuga y eso nos permite entrar a mercados como Estados Unidos sin la necesidad de fumigar. Ya tenemos ahorros de todas maneras porque evitar la fumigación con bromuro de metilo le permite a la fruta tener una post cosecha bastante mejor. Ya la fruta que ha sido fumigada en destino normalmente adolece de defectos como pitting principalmente y por supuesto que acorta también su vida de post cosecha. Ya por lo tanto tenemos el beneficio por ese lado y también tenemos el ahorro del costo que significa fumigar. Comenzando entonces con esto, se realizó varios monitoreos, vimos las zonas geográficas donde era más factible implementar el System Approach, donde debíamos cargarnos más con aplicaciones para control de arañitas. Ya comenzamos bien temprano en la temporada en la brotación, después en una etapa de brote de 15 a 20 centímetros y terminamos, ¿cierto?, previo a la floración. Ya no hay que asustarse con el tema del costo del punto de vista de productor, porque como les comentaba al principio, tampoco implica un tremendo gasto en términos de aplicación en huerto. ¿Ya? Donde veo que es lo más complejo es en asegurar una confiabilidad del programa como industria. Ya ahí para la pandemia recuerdo que se vio muy complejo de hacer, de hecho se suspendió el programa porque los inspectores tenían solo ciertos días para inspeccionar System Approach y muchas veces perdíamos la posibilidad de presentar lotes. Por lo tanto, para que el programa no pierda confiabilidad, se baja por esa temporada. Entonces, nosotros en general trabajamos toda la fruta para poder certificarla System Approach, ¿ya? Independiente de que las condiciones durante el correr de la temporada no nos permitan muchas veces presentar lotes, o bien el área comercial destine menos fruta a los mercados que lo requiere. ¿Ya? ¿Y qué es lo que haría yo hincapié, Elizabeth, en esto? Es que en un sector, en una industria, nosotros somos todos agricultores, vivimos de la fruta, y son rubros de márgenes tan pequeños que todas las cosas que nos permitan aumentar ese margen, deberíamos ser capaces de focalizarlas. Y aquí yo tomo el ejemplo de lo que tú comentabas, llevamos 17 años trabajando con el Comité del Kiwi, en años donde el rubro de producción de kiwi estaba muy afectado,
ahora está en una situación bastante mejor, entonces que siga funcionando de manera colaborativa es fundamental. Ya para la presentación, ¿y por qué lo menciono? Porque para la presentación de los lotes es importante también que que las distintas empresas que quieran presentar lotes, los orgánicos, por ejemplo, que también para ellos es fundamental, se colabore un poco más en función de cuántos lotes y cuándo se van a presentar. Ahí, y estas cosas influyen más allá de a cada empresa en particular en la competitividad del sector. O sea, mientras más colaboración haya dentro del sector, se disminuyen, por supuesto, las eficiencias y se produce una sinergia que es buena para todos. Entonces, eh, y este es un ejemplo de ello. El tema del System Approach es un ejemplo de ello. O sea, yo creo que deberíamos trabajar siempre en orden de tener toda nuestra fruta lista para poder presentarla en caso de que se requiera. Gracias, María José. Solamente ratificar que el programa, el System Approach, en este momento está funcional para Estados Unidos, para Brasil y esta temporada también para México. ¿Ya? Raimundo, te doy a ti la pasada. Tenías una pregunta, algo que querías o acotar. Sí, no, solo complementar lo de María Paz, del tema del drenching, un poco, efectivamente, dos cosas. Efectivamente, lo ideal, o dentro del protocolo que manejamos, ojalá esto de drenching se haga fruta que tenga un 15% hacia arriba de daño de mancha, efectivamente, para que sea algo que valga la pena hacer, ¿cierto? Si tengo un porcentaje bajo eso, puede que no sea necesario. Y lo otro también, hay una escala más o menos que uno debería tener como referencia, de que más o menos cada 600 bines que yo paso por la solución debería hacer yo recambio de ella. O sea, obviamente eso Claro. también es súper importante para mantener la sanidad y que la solución no se vaya deteriorando. Era justamente lo que iba a decir, que en realidad, gracias Raimundo, en realidad todas estas cosas hay que ir aprendiendo de ellas, que tiene ventajas, tiene desventajas. Hay una pregunta que nos están haciendo que, ¿cuál es el tiempo mínimo de curado? De acuerdo a la recomendación que nosotros tenemos son 48 horas como mínimo, pero va a depender mucho el tipo de fruta, de la zona, de la condición, si hay humedad climática en el momento que se realiza, y ahí por eso es importante los equipos de calidad. María Paz. Entonces, bueno, vimos que la fruta, hay otras técnicas que se utilizan, el MSP, ¿no es cierto? Que es algo que nos permite la conservabilidad de la fruta, pero tiene una ventaja y una desventaja porque hace que la fruta se ponga un poquito más inmadura. Y otro tema que nos están planteando es el tema del frío, del enfriado, ¿ya? Tú ratificas, bueno, tú nos mencionaste la importancia que tiene un enfriado pasivo, pero hay empresas que sí recomiendan enfriado rápido. Yo creo que es importante mencionar que es una decisión de cada empresa, dependiendo si es una fruta de venta rápida, qué manejos hacen, qué tipos de frío. Pero lo que el comité sí recomienda para fruta de largo o mediano almacenaje es enfriamientos pasivos. Pero hay que señalar que cada empresa toma sus propias decisiones. Eh, por último, nos quedan 3 minutos, ¿ya? Yo no sé si hemos tratado de responder, creo que me han llegado las preguntas por todos lados. ¿Qué algo más quisiera agregar tú, María Paz? Tú, yo sé que son temas súper importantes. Mencionar que en la próxima actividad que vamos a realizar el día 25 de abril, ahí le vamos a dar mucho más fuerza a todo lo que es la conservabilidad, cómo se están comportando la fruta en cámara. ¿Quieren adicionar algo, agregar algo que se nos haya pasado, que falte? Podemos estar mucho rato conversando. Sí, la verdad es que podemos estar mucho rato conversando. Yo solamente nos faltó quizá un poquito ahondar en lo que era las guardas, ¿cierto? Ujú. Pero solo quiero dejarlo brevemente. Obviamente cada área técnica definirá su estrategia de guarda en base obviamente también a la información que María José nos mencionó anteriormente, ¿cierto? Para los criterios de segregación. Pero solo mencionar, ¿cierto?, que esta guarda puede ser, o usualmente se hace en cámaras de atmósfera controlada, donde buscamos concentraciones de oxígeno de 2% y 5% de CO2, obviamente acompañado de baja temperatura, o sea, 0 grados Celsius, ¿cierto? Eh, Cuidado con temperaturas menores a menos 0,5 grados Celsius,
el kiwi presenta daño entre -1 a -1,5, es importante mencionarlo. Y por supuesto, en esta guarda, por si algunas veces se puede tomar la decisión de aplicar o no un MSP, también bien como decías tú, de aplicar o no el fungicida en las cámaras como tipo fogging. También son decisiones que va tomando cada área técnica. Y por último, mencionar la importancia del manejo del etileno en toda la cadena de producción del kiwi. Es tremendamente relevante mantener concentraciones muy bajas de etileno, de esa manera, ¿cierto?, prolongar la durabilidad del kiwi. Gracias, María Eso, muy Paz. resumido. Sí, María José, ¿algo que quisieras adicionar? Por mi parte, no perder de vista que el foco de realizar una guarda de mediano plazo o de almacenamiento prolongado es en orden de poder ofrecer a nuestros clientes un suministro constante y adecuado de fruta. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que hemos conversado en cuanto a herramientas de pre-cosecha como de post-cosecha es tremendamente importante que se realice y se dé la sinergia con los equipos de post-cosecha comercial, por supuesto, que dirigen en cuanto al destino final de la fruta y de producción, que es donde la fabricamos. Entonces, y ahí la labor del productor es fundamental. O sea, la colaboración y la mancomunión de las actividades productivas que se realizan en el huerto es lo que construye finalmente el producto que nos asegura a todos los que pertenecemos a esta industria ser cada vez más competitivos. Eso por mi lado, yo lo recalco porque finalmente cada acción que nosotros emprendamos o que hagamos en huerto tiene la repercusión posterior en el almacenamiento y la venta. Gracias, María José. Sí, eso es súper importante. O sea, se construye durante todo un año un producto que, los equipos en las centrales frutícolas lo único que hacen es tratar de conservar ese producto que está llegando, pero no se puede mejorar, que eso es muy importante señalarlo. Y que necesitamos llegar a todos los mercados, a distintos mercados, y que además necesitamos tener un flujo que no existan pic de entrega, porque nos permite, ¿no es cierto?, llegar y alargar lo más posible esta curva de oferta. Y solo eso lo podemos lograr con un buen producto terminado. Por eso el comité también insiste en que los parámetros de cosecha sean los más altos posibles, con una buena madurez fisiológica y con un alto contenido de materia seca. Raimundo, terminamos contigo. Habían unas preguntas para ti, pero las viste. ¿Qué manejos especiales hay que tener en cuenta para la lluvia? Pero lo mencionaste al principio. Y en huerto de información, cuándo cubrir las plantas para la helada, que es uno de los problemas, ¿no es cierto?, que vimos la temporada pasada, todas estas microheladas que ocurrieron durante la cosecha, que nos pasaron la cuenta después con una incidencia muy alta de PCA. Entonces, Sí, eso está abordado. Había alguna pregunta ahí que me llegó sobre el ácido salicílico, si puede ayudar. Pucha, me encantaría ver algún ensayo o alguna cosa, pero la verdad, productos hoy día antihelada, la verdad que no hay nada que se pueda recomendar con mucho fundamento. Así que hoy día mantener la planta abrigada de forma física hasta el día de hoy y tener un programa fitosanitario muy estricto es lo más efectivo, aparte de los controles de las que también, ojo, podemos hablar en otro viernes del kiwi, que es un gran tema también. así que bueno, muchas gracias a estos destacados integrantes de la industria. La verdad que se agradece también a sus empresas la generosidad de permitir que ustedes participen, que transfieran sus conocimientos. Raimundo, por supuesto, tú eres parte de este proyecto que estamos desarrollando junto con todo este equipo, así que muchas gracias y dejarlos cordialmente invitados para el 25 de abril, que vamos a realizar el tercer viernes del kiwi, donde vamos a tener información de cómo están los mercados. En ese momento probablemente vamos a contar con la presencia de Carlos Cruzán, nuestro presidente, que nos va a ir indicando, informando cómo van los mercados. Vamos a tener información importante para manejos de control de helada, el programa fitosanitario y, por supuesto, cómo está el comportamiento de nuestra fruta en guarda. Así que los dejamos a todos invitados. Por supuesto, ratifico la información de que los boletines están disponibles en nuestra página web y que esta información que estamos desarrollando como talleres también van a estar disponibles en podcast. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la convocatoria y, por supuesto, hay que seguir trabajando y que realicen una muy buena cosecha. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.